Y de esta manera, y para dar apertura al Seminario Nacional Tecnologías que Transforman Trámites y Servicios, damos la bienvenida al señor Carlos Rosso, director de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien nos hablará sobre transformación digital de las entidades del Estado. Bienvenido, señor Rosso. Muchas gracias y muy buenos días a todos. ¿Cómo les fue con el ejercicio que les hizo Santiago? ¿Bien? ¿Quién cogió los números rápido? ¿Quién los cogió más o menos rápido? ¿Quién solucionó el problema? ¿Qué tan difícil fue? Llevó tiempo. ¿Nos dice cómo es su nombre? Abilio nos dice que tomó tiempo. Y es una forma de decir, al cerebro le toma tiempo cambiar cómo hacen las cosas. Lo vieron con la bicicleta. Uno cree que cambiar algo como montar bicicleta, pues puede ser muy difícil, pero se hace. Yo tuve la oportunidad de vivir en Australia mucho tiempo y ustedes no saben cómo es de interesante manejar del otro lado de la vía. Esas son cosas que uno también tiene que desaprender, porque cuando aprendió a manejar en un país, bueno, como Colombia o en las Américas, uno maneja por el lado derecho de la vía y el conductor se sienta al lado izquierdo del vehículo. En Australia uno maneja, igual que en Inglaterra, al lado izquierdo de la vía y se sienta al lado derecho. Y los cambios cuando el carro es mecánico tienen el mismo orden que tienen acá, o sea, la primera está hacia la izquierda, pero ahora le toca a uno con la mano izquierda. Eso es todo un proceso de cambiar la forma de pensar, y hay quienes lo logran y hay quienes no. Y lo que nosotros queremos que ustedes empiecen a lograr hoy, para beneficio de todos los colombianos, es cómo empezamos a pensar diferente la manera como le damos o como le hacemos atención a los ciudadanos, como le damos servicios, perdón, a los ciudadanos. Por eso vamos a empezar hablando rápidamente de qué es transformación digital. Nosotros queremos que esta sea la primera de no solo de varias sesiones, sino de momentos que van a tener ustedes donde van a empezar a pensar cómo es que hago las cosas diferente. Pero hacer las cosas diferente no es en términos de trámites, no, ya no me tiene que traer la cédula o la fotocopia, mándeme la escaneada. Eso es, como decía Santiago hace un momento, digitalizar un pedazo. En vez de que me traiga el documento, pues mándemelo por correo. Pero la pregunta es, ¿para qué necesito yo el documento? ¿Será que sí necesito que me mande la cédula? ¿Será que necesito que me traiga la cédula? De una vez saltan alarmas, no, claro que lo necesito, ¿cómo la dejo en la carpeta si no la trae? Pero es que ¿por qué la tengo que dejar en una carpeta? ¿Qué es? Y empieza uno un proceso de analizar de qué se trata. Y yo les voy a hablar un poquito de qué es transformación digital para que vean que hay razones por las cuales vale la pena cambiar lo que hemos pensado y las cosas que se han hecho así, porque siempre se han hecho así. Por ejemplo, ¿quién sabe aquí por qué los trenes son del ancho que son? ¿Quién lo sabe? Ahora, nadie. ¿Por qué se imaginan que un tren es del ancho que es? ¿Quién me da una razón posible? Si ve que lo primero que yo dije es quien sepa, dígame, y no me dijo, ¿quién cree saber? No vale esa respuesta. ¿Por qué creen que, me la voy a saltar, por qué creen que los trenes son del ancho que son? ¿Eficiencia? Iván. ¿Sí ven que cuando saben la respuesta uno no puede hacer ejercicios? Normalmente, aquí me tocó a mí improvisar, dicen, no, eso es por eficiencia, balance, capacidad de carga, economía, una cantidad de razones técnicas que de pronto tienen mucho sentido. Pues resulta que no, y pues ya me acabo de tener que saltar hacia adelante 5 minutos de la presentación. Resulta que lo más difícil de construir un tren ni siquiera es la locomotora o el tren como tal, es la infraestructura sobre la que va. Y cuando los trenes se volvieron económicamente eficientes, que realmente no fueron los trenes, fue que la máquina de vapor se volvió lo suficientemente eficiente para poder ser económicamente viable, que fue a mediados del siglo XIX,
Y les doy todo ese contexto para que sepan que no es un detallito, es una suma de cosas la que hace que las cosas pasen como pasan. En la mitad del siglo XIX, pues se volvió económicamente viable el motor de vapor, lo pusieron en los trenes y había que ponerlo sobre vías. Y resulta que hacer vías sí que es costoso y difícil, que no, pues digámoslo nosotros que tenemos grandes infraestructuras viales. Hacer los trenes lo hicieron sobre la infraestructura que ya existía en Europa, que era el sitio, pues la potencia en ese momento donde se popularizó el tren, digámoslo así, donde se utilizó el tren económicamente de manera amplia, y los caminos ya estaban construidos, como lo dijeron muy bien hace un momento. Resulta que alguien, un ingeniero o ingeniera o político o política, ni idea, romano, dijo 1000 años antes, miren, los puentes y los túneles hay que hacerlos del ancho de un caballo de ida y un caballo de vuelta, porque es que es muy complicado que uno vaya en la mitad de un puente, se encuentre otro caballo y resulta que el peor cambio en los caballos es la reversa, esa vaina no funciona. Hubiera terminado el jinete en el río Volga en vez de terminar en su destino. Entonces, esa decisión que tomaron para hacer infraestructura 1000 años antes o 1500 años antes, definió de qué tamaño se hacían los trenes en Europa. Hay un par de estándares, pero esencialmente va sobre la misma, los durmientes van sobre esa misma infraestructura. Y así se hicieron los trenes y así venimos a hacerlo aquí. Ahora que alguien me diga por qué en Colombia hicimos los trenes de ese tamaño. Pues porque así venían de Europa. Porque así se hacían los trenes. Aquí podemos haber hecho los trenes de verdad con base en eficiencia, que era más eficiente, de qué manera podíamos hacerlos más estables. Pero nadie se lo preguntó. Cogimos el estándar, lo pusimos aquí y empezamos a hacer túneles y puentes del ancho de un caballo de ida y otro de venida para que pasaran trenes. Ese es un ejemplo de por qué hacemos cosas, porque siempre se han hecho así. Claro, muchos de ustedes pensarán, no, pero pues toca, es que la infraestructura. Les voy a dar otro ejemplo que es el otro extremo. Señores, ¿a qué lado de la camisa están sus botones? Al derecho, ¿sí o no? Señoras, señoritas, damas, ¿a qué lado de la blusa están sus botones? Al izquierdo. ¿Por qué? Ve que yo no vuelvo a venir donde la gente sabe las respuestas. Me va a tocar buscar otros ejemplos. Pero esencialmente es por una razón un poco más compleja. Y es cuando en la época en que los botones de verdad se pusieron de moda, se empezaron a usar como más en la prenda de vestir, los hombres se vestían solos y a las mujeres las vestían. Y cuando uno lo visten, los botones en teoría son lo más difícil de manejar, entonces se maneja con la mano diestra. Para colmo de males, en esa época todo el mundo era diestro, porque ser siniestro era malo. Si uno nacía y era zurdo, le pegaban o le amarraban la mano para obligarlo a que usara la mano derecha, que también tiene razones históricas que vienen de más atrás. Resulta que hace muchos años, antes de la gran invención que es el papel higiénico, con la mano izquierda se limpiaban las personas, por ende darle a alguien la mano izquierda o usar la mano izquierda era ofensivo, además de ser no higiénico. Entonces la mano izquierda era mala, por eso quien era zurdo tenía problemas. Miren la cantidad de cosas que tienen que pasar para que pongan los botones en el lado contrario a las mujeres y los hombres. Ahora, ¿es necesario que las mujeres y los hombres sigan teniendo los botones en el lado contrario de la ropa? No, ni por la mano que usan, ni por la moda, pero la industria de la moda no va a cambiar eso, porque si yo le doy a una mujer una camisa o una blusa con los botones a la derecha, dice, uy, esto está raro, esto debe ser de hombre. Y si le dan a un hombre una camisa con los botones a la izquierda, dice, uy, ¿qué le pasó aquí? Nosotros sí ni siquiera lo analizamos, botamos la camisa. Seguro que para la industria de la moda es muy costoso cambiar la configuración de las máquinas para voltear los botones de lado, pero como siempre se ha hecho así y como la gente lo usa así, pues toca. Entonces, la transformación digital se trata de empezar a pensar por qué se transforma lo que uno hace y lo hace diferente. Y resulta que eso va más allá. Pasa mucho es con la apropiación de tecnología. ¿Quién de ustedes está usando en este instante tecnología? En este instante, levante la mano.
No importa, no los voy a sacar de la clase porque estén usando un celular, nada de eso. Más o menos la mitad levantó la mano y la otra mitad no está usando ropa o sillas o… Ah, es que nosotros no pensamos en la ropa y en las sillas como tecnología, porque damos la ropa y las sillas por hecho. Esta sería una reunión mucho más difícil si no hubiera sillas. No entremos en qué pasaría si no hubiera ropa. Esos elementos que le ayudan a hacer una tarea más fácil se llaman tecnología. La silla es tecnología, lo que pasa es que la tenemos apropiada hace siglos. La ropa la tenemos apropiada hace siglos. Claro, cuando sale una nueva prenda y toca ponérsela distinto, es toda una innovación, pero la ropa la tenemos apropiada. La tecnología de información no tanto. Y como la tecnología de información está cambiando tan rápido, nos toca vivir los cambios y eso no es fácil. Eso es supremamente difícil, como nos lo mostraban con la bicicleta. De verdad que es difícil. Antes de entrar un poco más en eso, les voy a contar por qué ha habido cambios y transformación digital o transformación que hace la tecnología que a veces no sentimos. ¿Todos se leyeron La Vuelta al Mundo en 80 días? ¿Quién no se lo leyó? Bueno, les voy a dañar el libro. Resulta que Phileas Fogg, que es el protagonista del libro, hace una apuesta con otro caballero en Londres y le dice que le puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Y para que la apuesta quede en pie, dicen, listo, nos vemos en 80 días en este club a las 3 de la tarde. Cuadraron una cita. En esa época tocaba así. Porque es que ni modo de marcarle antecitos a ver dónde anda. El señor Phileas Fogg se fue, se montó en globo, en tren, en barco, le dio la vuelta al mundo y aquí es donde les daño el libro, se fue por el lado contrario y al cambiar el uso horario se ganó un día, no fue consciente y llegó como 2 horas tarde a la cita. Y pues ni modo, se fue para la casa porque dijo ya perdí. Como no llegué a las 3 de la tarde del sábado, perdí. Aquí no hay nada que hacer, ni siquiera puedo ir a negociar, perdí. Se va para la casa y se levanta al día siguiente y se da cuenta que todavía es sábado. Ahí es cuando se desenreda el nudo del libro. Y entonces termina llegando al club y gana la apuesta. En su cuenta fueron 81 días, pero realmente fueron 80. ¿Qué hubiera pasado si este libro lo hubiera querido escribir Julio Verne 100 años después, cuando ya había teléfono? Pues el libro ya no tiene sentido, porque el man llama cuando llega a Londres y dice, uy, llegué, venga, lo estamos esperando. Y si viviera hoy en día menos, aparte de que no se demora los 80 días, pues manda un WhatsApp. ¿Por dónde anda, hermano? No, por tal parte. Y los hijos de nosotros ni siquiera se van a poner a cuadrar citas. Facebook dice, tu amigo está cerca, ¿quieres saludarlo? Esos cambios en la manera como interactúa son transformación. Lo que pasa es que cuando pasan tan despacio, pasan más allá de una generación, uno no los nota. Hay una frase que es muy cierta, pues no muy cierta, hay una frase muy sabia, creo yo, de Isaac Asimov en un libro que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada para una persona es indistinguible de la magia. Yo tengo un reloj, un smartwatch aquí en este momento. Si me entra una llamada la puedo contestar aquí. Seguramente muchos lo tienen. ¿Ustedes se acuerdan de Dick Tracy, sí o no? Bueno, algunos, muchos, viendo las caras la mayoría. Incluyéndome a mí, créanme, no lo estoy negando. Ahí la gran innovación era el televisor o el radio en la muñeca y cómo se comunicaba, pero eso para nosotros era tecnología, porque en ese momento la radio ya existía, ya se sabía que había ondas de comunicación. Entonces uno no lo veía como magia, sino como wow, la tecnología del futuro. Si ustedes o yo me sentara con Simón Bolívar y Antonio Nariño y me suena el celular, el teléfono, suponiendo que se pudiera, esos señores me queman en la hoguera. Porque hay una gran diferencia entre cuando uno entiende que la tecnología está avanzando a cuando no es consciente de la existencia de la tecnología. Para ellos eso hubiera sido magia, ojalá magia buena. Para nosotros es, pues obvio, casi que no, tan amarrado que no compró el reloj antes. Esa diferencia es gigantesca y lo que nosotros necesitamos que ustedes hagan en la transformación digital de trámites es que empiecen a pensar cómo puedo hacer las cosas como se necesitan y se pueden hacer hoy en día, no con la historia que yo traigo de atrás.
Y Santiago casi me daña, casi me chivea el ejemplo, pero un gran ejemplo es lo que él empezó a contarles, el pasabordo. ¿De dónde viene el pasabordo? Pues yo tengo que demostrar de alguna manera que yo tengo derecho a entrar en ese avión, que yo compré ese tiquete y que la silla es la mía. Desde hace muchos años, pues la mejor manera y una gran tecnología es la escritura y el papel. Entonces lo ponen en un papel y le dicen la suya es si está de mala, la 30E. Hágale, Carlos Rosso, silla 30E, y llega uno y si además la señora del counter está de mal genio, le pide la cédula porque no le cree que usted es el del papelito, seguramente lo sacó quién sabe de dónde, y va y termina sentado en la silla 30E. Ah, pero es que además usted tiene que ir en el orden del grupo, ¿no? Porque primero se sientan los que entran más atrás para que el avión se pueda cargar más rápido, y empieza una cantidad de complicaciones que si uno piensa en transformación digital dice, oye, ¿yo para qué necesito que haya un papel que dice quién soy? ¿Qué pasa si yo llego y con reconocimiento facial me dicen, ay, don Carlos, gracias por comprar una silla, y como usted llegó temprano, vamos a abordar el avión y a usted lo va a sentar primero? O de pronto a los primeros que siento los paso rápidamente atrás y no tengo que hacer el concepto de grupos, sino que simplemente voy abordando el avión de manera inteligente. Y todo lo que tengo que hacer es, reconozco que usted llegó al aeropuerto. ¿Para qué necesito un pase de abordar? No lo necesito. Es más, seguramente si estoy, qué pena la palabra, pero pifiado en la puerta y estoy en la puerta 73 en vez de la puerta 35, la cámara de reconocimiento facial me reconoce y dice, oiga, ¿usted no se supone que debería estar ya en la puerta 70? Eso le ahorraría más de un cambio de etiquete a más de uno que conozco y seguramente menos plata para las aerolíneas, pero es formas de usar la tecnología que cambian como lo hago. Es más, ¿qué pasa si yo tengo, en vez del trámite engorroso que tenemos hoy en día de llegar al aeropuerto, hacer check-in, poner las maletas, pasar por emigración? Los padres divorciados que tenemos hijos sabemos que sacarlos del país es un dolor de cabeza porque tienen que haber traído el permiso notariado con las 2 firmas y la salida de los niños, y entonces un viaje que uno va a hacer de vacaciones con sus hijos que debería empezar maravillosamente bien, empieza con un trámite de 3 o 4 horas antes en el aeropuerto. Yo pagaría 50 o 100.000 pesos por persona de ese viaje para que esa vuelta me la hagan en la casa y cuando yo llegue al aeropuerto ponga mi huella digital, mis hijos también, y pasemos directo al avión. ¿Por qué no lo hacemos así? Ah, no, porque es que hay que poner el sello en el pasaporte. Es que hay que revisar el permiso, porque si el permiso no está impreso y no lo cojo yo y lo guardo en la carpeta, no funciona. Transformar digitalmente, transformar realmente es pensar, ¿para qué hago yo esto? No cómo lo hago. Y lograr el objetivo de una manera que la tecnología hoy no lo permite hacer. Con biometría yo puedo identificar quién viene y no tengo que ponerme a pedirle la cédula. Puedo garantizar que la persona que es la que está aquí. Con autenticación de 2 factores y biometría yo puedo hacer eso remotamente y puedo hacer trámites sin pedirle la cédula. Que no me diga la registraduría, pero entonces ¿para qué necesito la cédula? La cédula es un gran mecanismo para que cuando yo cumplo 18 años y ya no me cambian las facciones, en teoría yo me veía igualito a los 18 seguramente, pongan en un papel seguro que yo mido 1,70, que el color de mi cabello es café, que mis ojos son castaños, que mi tez es morena o la que sea, y entonces cuando alguien vea la foto en el documento y me mira y me dice, ay, sí le creo que usted es Carlos Rosso. Hoy en día es más fácil, entre a Facebook y va a ver que sí soy Carlos Rosso. Entonces, ¿cómo pensamos en los trámites distinto? Es lo que necesitamos que ustedes hagan hoy, porque necesitamos que piensen diferente. Por eso los pusimos a ver el problema de los números. A uno le ponen números e inmediatamente piensa matemáticas, porque es que desde el kinder le dijeron, los números son para las matemáticas. Pasarlo y traducirlo a palabras se vuelve no natural, pero es algo muy sencillo que se puede hacer. Necesitamos que pierden en procesos, en productos y servicios diferentes. Claro, tenemos la dificultad de que los trámites están normados por ley, pero eso no quiere decir que no podamos entender cómo hacerlos diferentes o cómo propongamos cambiar la ley. Porque es que, pues, ustedes saben cuántas de nuestras leyes están en vigencia y son así, porque siempre han sido así. Es el caso de una ley en México que estaba en vigencia desde 1946 y definía el trámite de la tarjeta profesional. Dios mío, pobre gente. Uno de los grandes logros de la Agencia Digital en México fue cambiar ese trámite y hoy en día algo que tomaba meses y a veces años se hace en minutos.
ese tipo de cambios necesitamos hacerlo, necesitamos que cambiemos como personas, que yo piense, ¿para qué sirve esto? Resulta que nosotros decimos hoy en día, no, es que los jóvenes, los niños de hoy en día vienen con el chip digital. No, lo que pasa es que no tienen que desaprender como nosotros tenemos que desaprender. No es que sean más inteligentes que nosotros, no es que nosotros seamos brutos, es que nosotros tenemos que desaprender una cantidad de cosas y eso no es fácil. Porque es que no duraron 20 años en el colegio y la universidad diciéndole el mundo funciona así. El mundo funciona de esta manera. Si usted lo repite y lo repite bien, saca 5. Si usted dice que no, lo rajo. Cuando realmente el mundo ha funcionado de ciertas maneras, tiene elementos que funcionan y otros que no necesitamos que funcionen. Voy a darles un ejemplo antes de entrar en qué es importante en la transformación digital, de por qué para esto los chimpancés son mejores que nosotros. Resulta que hay un experimento muy interesante que hacen con chimpancés adultos y niños como de 6, 7 años que tienen una capacidad cognitiva similar y les ponen una caja negra. Y les enseñan que si siguen un proceso, mueven una palanca, hunden un botón, hacen 5 o 6 pasos, al final pueden abrir un cajón y sale un dulce. Tanto los niños como los chimpancés lo aprenden de una. Y cada vez que ven la caja negra, hacen los 6 pasos y se llevan el dulce. Después cogen el mismo grupo, y los ponen en una caja transparente, donde es absolutamente obvio que los 5 pasos anteriores a abrir el cajón sobran, que con abrir el cajón coge uno el dulce. Los chimpancés muy rápidamente la cogen y dicen, yo saco el dulce y me voy, yo no necesito hacer toda esta vuelta. Los niños todos siguen siempre los 5 o 6 pasos para sacar el dulce. Eso suena terrible, uy, Dios mío, ¿quién fuera chimpancé? No necesariamente, porque resulta que esa habilidad es la que nos ha ayudado a crear cultura, a crecer sobre lo anterior. El chimpancé desecha lo que siente que ya no le sirve. Nosotros construimos sobre eso y es maravilloso. El problema es que cuando uno empieza a construir y construir más, no solo construye sobre lo bueno y que funciona, también construye sobre lo que ya no funciona. Y eso que ya no funciona, eso que ya no hay razón para hacerlo, es lo que necesitamos sacar del camino. Vuelvo, ¿para qué necesito la cédula? ¿Por qué pido la cédula? Es necesario y uso la cédula porque es el ejemplo que todos vemos, pero en cada trámite, en cada interacción del Estado con un ciudadano, hay elementos de esos que sobran y que la tecnología hoy en día nos ayuda a hacer realidad mucho más fácil. Necesitamos que cuando ustedes piensen de aquí en adelante en digitalizar, transformar trámites, lo hagan con esa mentalidad, porque hay claves para poder hacerlo. Necesitamos primero que ustedes como talento humano para la transformación digital del Estado haga que esto pase. El recurso más difícil de hacer cambiar en estos procesos, adivinen quién es. Levante la mano el que cree que es uno de esos recursos. Por favor, todos, en esta sí la tenemos que levantar todos, es la gente. El manejo del cambio es fundamental, porque es que a veces pensamos que al hacer transformación digital, pues se nos va a acabar el trabajo. Resulta que no. Hay un estudio muy interesante de Singularity University que demuestra que cuando hay procesos de transformación digital, los trabajos se crean, porque es que hay más cosas que se pueden hacer que antes no se podían hacer. Lo que pasa es que uno tiene que tener la disposición y la mentalidad de cambiar lo que está haciendo. Necesitamos que trabajemos en conjunto y necesitamos sobre todo que compartamos conocimiento. Y la tecnología de información nos ayuda a hacer eso de manera muy eficiente. Adicionalmente necesitamos que nos enfoquemos en el ciudadano, no en el proceso. Esto es cómo le sirve lo que yo estoy haciendo al usuario, sea un ciudadano, sea una empresa. No cómo me aseguro de que hagan los 14 pasos para además, y lo digo abiertamente, sentirme importante porque si no me preguntan a mí no lo pueden hacer. Aquí se trata de cómo hacemos que el Estado esté presente y sea eficiente para todos los ciudadanos y la tecnología nos permite hacerlo. Qué maravilla que un día los ciudadanos no tuvieran que ir a visitarnos, sino que pudieran recibir sus servicios, sus derechos y cumplir sus deberes en el momento que más le conviene, donde más le conviene y de la manera que más le conviene. Eso es una maravilla y lo podemos hacer realidad si pensamos distinta la interacción con el ciudadano. Adicionalmente,
es importante que entendamos que esto no es algo que va a empezar a pasar, eso es algo que está pasando. Está pasando a nivel mundial, está pasando aquí y necesitamos que siga pasando. ¿Qué estamos haciendo? La directiva presidencial 007 o 009, se me olvidó el número, de Estado Ágil, nos invita y nos pide que simplifiquemos y racionalicemos lo que estamos haciendo. Necesitamos hacerlo y hacerlo bien. Necesitamos fortalecer y a veces desregular muchas de las cosas que hacemos. Ese trabajo lo vamos a seguir haciendo. Necesitamos implementar, y aquí la propaganda de lo que me toca a mí, la política de gobierno digital. Nosotros hemos hecho un trabajo muy grande de preparar una política que ayuda a que la interacción con el ciudadano y con el usuario sea mejor. Implementémosla, está escrita, el manual estará disponible, espero que a partir de mañana ya oficialmente en el sitio web del ministerio, pero ya es un manual que ha estado publicado antes y que lo han podido ver para comentarios. Los cambios no son mayores, la política necesitamos implementarla y necesitamos que sus entidades lo hagan. Y necesitamos desde ya tomar control de la transformación digital. No es una opción decir que no va a pasar, no es una opción esperar a que otros lo hagan. Créanme que si ustedes no hacen y hacen que esa ruta exista, otros van a venir y lo van a hacer. Porque ya pasó el tiempo de decir esperemos a que eso pase. Va a pasar y esperamos que todos ustedes sean protagonistas. Así que los invito a que aprovechen esta sesión y lo que viene, compartamos conocimiento y sobre todo creemos un mejor estado para los ciudadanos que de verdad que todos los colombianos nos lo merecemos. Muchas gracias.